Un 25 de agosto del año 1954 nacía, y acá voy a leer bien el lugar, en Paddington, en Londres, este señor, Declan Patrick McManus, más conocido como Elvis Costello, el gran Elvis Costello, uno de los músicos más importantes. Yo siempre digo, bueno, uno de los músicos más importantes de la historia, porque para mí lo es. Ha marcado a fuego con su música fundamentalmente la década del 70 y del 80, pero nunca perdió vigencia. Está cumpliendo 71 años. Declan Patrick McManus, ese es el nombre real. Lo cambia Elvis Costello por sugerencia de Jack Rivera, que era el responsable del sello Stiff Records, un sello muy importante para la movida New Wave, que le sugirió que no sea Declan McManus porque sonaba medio raro. Entonces, bueno, buscó Elvis, pensando obviamente en Elvis Presley, y el Costello se decía que era por Abbott y Costello, en este caso Lou Costello, el famoso dúo cómico norteamericano, pero en realidad es el apellido materno, el apellido de la madre, y ahí combinó justamente Elvis Costello, un tipo que, cuando digo un tipo lo digo con mucho respeto y cariño obviamente, que antes de la explosión con el disco Miami's True, que sale por el sello Stiff, y que lo convierte, no digo en una superestrella, pero ya se empieza a hablar de Elvis Costello con esa aparición de la llamada nueva ola, New Wave, bueno, Blondie, The Police como máximos exponentes, B-52, antes venían los Divo que son gloriosos. Y ahí ya se empieza a hablar de Elvis Costello, que él trabajaba, era padre de familia, tenía un hijo ya en el año 75 con 21 años, y trabajaba en una empresa de computadoras. Imagínense mediados de la década del 70 lo que habrán sido las computadoras, ¿no? Bueno, con estas gafas, bueno, no como las mías, son un poco más modernas, pero esos anteojos que muchos decían se asimilaban a los de Buddy Holly, otro mito del rock, de la historia del rock, que falleció trágicamente en aquel accidente aéreo de fines de la década del 50, y que era como una especie de rareza para lo que era el punk, que el punk eran, no sé, eran figuras más rudas, más... Y Elvis Costello con esos anteojos y demás es como que pateó un poco el tablero, y como decía, con Miami's True, mi puntería es verdadera, sería la traducción. Se empezó a meter en el universo de la música, ha dejado grandes clásicos. A mí un tema que me gusta mucho es New Amsterdam, es una balada, 2 minutos y chirolita dura, es hermosa. Ellison, Watching the Detective, que es más un reggae. I don't want to go to Chelsea, no quiero ir a Chelsea. No sé si es el lugar o el hotel en donde Sid Vicious asesinó a su novia Nancy Spungen. Pump It Up, Radio, son temazos. Tal vez muchos lo van a recordar o lo habrán conocido a Elvis Costello con su versión de She, que la popularizó previamente Charles Aznavour, pero en la voz de Elvis Costello tuvo como un revival, apareció como tema central de la película Nothing Hills, Nottingham Forest, esa. Bueno, la película de Julia Roberts y bueno, y no me sale el actor, el de hereje. Bueno, ya me voy a acordar del actor. Pero bueno, esa comedia romántica que fue un clásico, que yo por acá lo tengo anotado porque si no me olvido. Pero bueno, con esa canción es como que tuvo una segunda vuelta. Elvis Costello llega a un nuevo público. Él también tuvo una faceta de productor que tal vez muchos no conocen. Él fue el productor del primer disco de The Specials. Fíjense, The Specials, una banda crucial también en la historia del rock, con el revival del ska junto a Madness, Selecter, Pat Manners, The Beats o The Beats UK, como quieran llamarlo, The Slits, The Raincoaters. Bueno, él fue el productor de ese disco, fue productor también de un disco de Squeezy, otra muy buena banda, y de The Pogues, entre otras también.
tuvo esa faceta de productor. Publicó un libro, me anoté el nombre porque si no, no me voy a acordar, Música infiel y tinta invisible, una autobiografía que salió hace 10 años en la Argentina, la publicó la editorial Malpaso, muy buena editorial, no vi, o sea, me encantaría tenerlo, porque es un artista que a mí me gusta mucho, y bueno, como decía, es un músico que no venía con toda la locura del punk y demás, era un tipo que trabajaba, un trabajador, un working class hero, tal vez, como diría John Lennon, y que, bueno, su meta o lo que él quería era la música. Afortunadamente se alinearon todos los planetas. Él decía que influyó mucho su padre, Elvis, o Declan McManus. Influyó mucho su padre porque cantaba, fundamentalmente era muy asiduo escucha de la radio, un radio oyente, pero cantaba en reuniones familiares y demás, y es como que a él lo atrapó. También para destacar de Elvis Costello, en 2021 se publicó un disco llamado Spanish Model, que es una reversión con artistas latinoamericanos de This Year's Model. Y ahí aparecen, bueno, por ejemplo, Juanes haciendo Pump It Up. Lo mejor que escuché de Juanes fue esta versión que hizo, perdón para los fanáticos de Juanes, no es un artista que a mí me guste, como notarán, pero es lo mejor que hizo. Fito Páez hace Radio, lo mejor que hizo Fito en 35 años para mí. También está Draco Rosa, gran artista puertorriqueño haciendo The Beat. Jorge Drexler con Night Rally o Rally Nocturno, como quieran llamarlo. Y hay otros artistas que no conozco. Estos son los que más conocía. Pero es muy interesante, incluso un corte de difusión de Pump It Up en donde aparece Juanes con él. Es muy, muy interesante cómo Elvis Costello se mezcla con músicos latinoamericanos. Hay muchos que lo citan como influencia. Bueno, Fito en su momento, él creo que hizo una versión de Verónica, si no me equivoco, y hay una versión hermosísima de ese tema, Verónica, que lo hacía la banda Lash Out, una banda de campana que publicó su primer disco, sus primeros discos por el sello de Necro, de Boom Boom Kid, Ugly, Las Feos. Era muy buena la versión de Lash Out de Verónica. También en 2008 Elvis Costello tuvo un programa en la BBC de Londres llamado Elvis Costello with, Elvis Costello con. El primer invitado fue Sir Elton John, nada más y nada menos. Y lo recaudado en este show televisivo era destinado para causas benéficas. Bueno, el señor Elvis Costello también, un tipo que participó, me enteré hace poco, en el Woodstock 99, que fue el Woodstock más caótico que existió. Hay un documental buenísimo en Netflix, busquen Woodstock 99, impresionante, que se le fue de las manos, fue un real caos, pero literalmente tocaron, bueno, uno compara con el primer y el segundo Woodstock y dice, wow, salvo Elvis Costello, pero tocó Limp Bizkit, Korn, no me acuerdo qué otras bandas, todas bandas new metaleras. A mí particularmente no me gusta el new metal, aclaro, no es un género que me huele la cabeza, y esas bandas que nombré tampoco, salvo Deftones sí me gusta. Pero bueno, tocó en el Woodstock 99 Elvis Costello, y bueno, este libro es fundamental, siempre lo voy a nombrar. Esta creo que es la quinta edición. Juan Carlos Kramer, la segunda, Punk, la muerte joven. Esta es una Biblia, porque este gran periodista y gran escritor Juan Carlos Kramer estuvo en Londres cuando explotó, estalló el punk, y hay muchas notas muy interesantes. Por ejemplo, a John Lydon, donde, bueno, vivía con los padres, cuenta cómo ingresa a Sex Pistols, testimonio de Rat Scabies, de los Damned, de Siouxsie, de Billy Idol. Es muy bueno este libro. Creo que hubo una reedición, ahora debe ser la 15ª más o menos, de Gourmet Editorial. Esta es del año, agosto de 1993. En este mes se cumplen 32 años de esta publicación. Y bueno,
Y acá hay un dato muy interesante que estaría bueno corroborarlo porque sería una especie de bomba. Habla de la tercera generación en el capítulo 6, dice, al regresar de América, tras haber sido manager de los últimos días del enfermo destino de New York Dolls, noviembre del 74, junio del 75, Malcolm McLaren conoce en su boutique de Kings Road a John Lydon, un muchacho de Finsbury Park que toca la guitarra en un grupo de Shepherd Bush llamado The Swankers, los onanistas, los masturbadores, bueno, llévenlo para el lado más grosero el nombre, acompañan a John Lydon. Paul Cook en batería, Glenn Matlock en bajo, Steve Jones en guitarra y un tal Wally que pronto les abandona para convertirse en, puntos suspensivos, Elvis Costello. Yo lo había escuchado, lo leí acá y me llamó mucho la atención. Después con el tema del documental Pistol, la serie Pistol, la autobiografía de Steve Jones, ahí no se habla del tema y por lo que se muestra en la serie, el que armó todo fue Steve Jones, el que le rompió los quinotos a Malcolm McLaren y Vivienne Westwood de que escuchen su banda, que le choreó ropa también, porque eso está ahí en la Boutique Sex. Pero este dato es interesante, estaría bueno alguna vez poder llegar a una fuente fidedigna y ver y saber si Elvis Costello fue el cantante de esta banda de Swankers, que fue como la encarnación previa a los Sex Pistols. De hecho, también en la serie Pistol se comenta que el cantante original o el que se había citado para que lo sea era John Simon Ritchie, más conocido como Sid Vicious, que con ese habló, en realidad con él habló Vivienne Westwood, y cuando le comenta a Malcolm McLaren, él dice, ¿vos sos John? Y John Lydon le dice, sí, vos... Y bueno, por equivocación supuestamente o confusión, termina siendo John Lydon el cantante. Gracias a Dios que fue John Lydon el cantante de los Pistols. Aunque Sid Vicious cantaba bien, pero no hubiera sido lo mismo. John Lydon para mí es supremo. Pero bueno, esta data de color, también acá en la historia del rock de La Nación, que en realidad era del diario El País de España, hay un capítulo New Wave, el número 39, dedicado a Elvis Costello, que tuvo también algunas frases medio hirientes, bardeó a Ray Charles y a James Brown en un show que estaba bastante copeteado y medio que le hicieron la cruz en Estados Unidos, pero bueno, cosas de borrachos. Pero bueno, hoy también, ojo, perdón, también quiero decir que hoy están cumpliendo años Rob Halford, nacido en el año 51, Tim Burton, nacido en 1958, Gene Simmons, nacido en 1949, saquen las cuentas, Marciano, el gran Marciano Cantero, nacido en 1960, y el negro Alberto Olmedo, cómico recontra conocido y popular acá argentino, en 1933. Fíjense la cantidad de cumpleaños que hay, que hubo y que habrá. A mí particularmente de todos, por algo hice el video, que más me gusta es Elvis Costello. Pero bueno, ya habrá videos, obviamente, Rob Halford, ni hablar, Marciano Cantero, Gene Simmons. Algo de Tim Burton también, porque tiene mucha relación con el rock. Pero bueno, ¿cuál es tu canción favorita de Elvis Costello? Solo, con los Attraction, como quieras. A mí, como dije, me gusta mucho Pump It Up, Radio, New Amsterdam, que ahí lo tengo un pasito adelante, I Don't Want to Go to Chelsea, Watching the Detective. Es como esa primera etapa bien de fines de los 70, la que más me gusta. Verónica también, Verónica es un temazo que no figura aquí en este compilado del sello Rhino, que salió en 1991, lo encontré en oferta creo que en Graci Jiménez, que era una disquería muy buena que había acá en la ciudad de Santa Fe. Me compré este disco de Elvis Costello y el segundo de Masacre, que ahora no me sale el nombre, hoy estoy con los nombres perdidos. Hugh Grant era el actor de Notting Hill, si no me equivoco. Acá lo tengo anotado porque, bueno, sí, Notting Hill, la película con Julia Roberts, vieron que por ahí me acordé, que hace un muy buen papel en la película Hereje. Lástima, en medio bolacera después. Pero bueno, este disco me lo compré ahí con el de Masacre, el que tenía Plan B, Anhelo de Satisfacción, Mi Mami No Lo Hará,
no me acuerdo el nombre, ahora ando mal con los nombres, pero bueno, ¿cuál es tu canción favorita de Elvis Costello? Comentarios, acá déjalo, en la cajita obviamente, un me gusta, suscríbete, así el próximo video, la campanita va a estar talán ahí avisándote. Pero bueno, ¿sabías que un día como hoy, en Paddington, Londres, Inglaterra, UK, Reino Unido, como se llame, Gran Bretaña, nacía el señor Declan Patrick McManus, más conocido como Elvis Costello? Hoy está cumpliendo 71 pirulos, este grandísimo músico. ¡Viva Elvis Costello!